Bienvenidos, oyentes, a Noche de Sombras, el programa donde las historias más oscuras cobran vida. Soy su anfitrión, y esta noche exploraremos los rincones más tenebrosos de la mente humana y el mundo que nos rodea. Si te atreves a seguir escuchando, abróchate el cinturón y apaga las luces, porque lo que está por venir podría helar tu sangre. Comencemos con nuestra primera historia, el último viaje de la autopista. Una noche oscura y tormentosa, un grupo de amigos, Laura, Miguel, Sofía y Carlos, decidió emprender un viaje por la autopista desierta que conectaba su ciudad con una playa remota. Mientras reían y compartían anécdotas, un misterioso desvío apareció en el camino. Sin pensarlo dos veces, giraron y se adentraron en un paisaje sombrío, donde las sombras parecían cobrar vida. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba y las luces del coche parpadeaban. De repente, el vehículo se detuvo. El motor, incapaz de arrancar, los dejó atrapados en un lugar que parecía fuera del tiempo. Al salir del coche, un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. El silencio era ensordecedor. Pronto, comenzaron a escuchar voces que provenían de la niebla, llamándolos por su nombre. Laura, la más valiente del grupo, decidió investigar. Se adentró en la niebla, seguida a regañadientes por los demás. Mientras caminaban, comenzaron a ver figuras que se movían entre los árboles. La atmósfera se tornó opresiva y de repente uno de los amigos, Miguel, desapareció. El grupo, aterrorizado, intentó encontrarlo, pero cada intento era en vano. La niebla parecía jugar con ellos, separándolos cada vez más. Sofía fue la siguiente en desaparecer, gritando el nombre de Carlos antes de que su voz se desvaneciera. Al final, solo quedaba Carlos, exhausto y aterrorizado. Comprendió que estaba atrapado en un ciclo eterno de desesperación. La niebla comenzó a despejarse, revelando una figura que se acercaba lentamente. Era Miguel, pero su mirada era vacía, y su rostro mostraba un terror indescriptible. «No mires atrás», susurró antes de desvanecerse nuevamente. Carlos decidió que debía luchar por su vida. Corrió hacia el coche, donde el sonido del motor de repente volvió a la vida. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia adelante, saliendo del desvío justo a tiempo. Miró por el espejo retrovisor y vio la niebla tragándose lo que quedaba de sus amigos. La mañana siguiente la carretera volvió a la normalidad. Carlos llegó a la playa, pero su corazón estaba lleno de tristeza. Comprendió que el desvío no era más que una trampa mortal. La leyenda decía que aquellos que desaparecen en la niebla nunca regresan, y Carlos fue el único que sobrevivió, atormentado por los recuerdos de esa noche. Herencia maldita. Siempre creí que la herencia de mi abuelo sería una bendición. Después de su muerte, me llamaron para informarme que había heredado su antigua mansión, una imponente casa de piedra en las afueras del pueblo. La idea de vivir en un lugar tan lleno de historia me emocionaba, pero había rumores oscuros que acechaban a la mansión, y nunca les presté atención. La primera noche fue inquietante. La casa crujía como si estuviera viva, y los ecos de mis pasos se perdían en la oscuridad. En la sala, encontré retratos familiares, todos con miradas sombrías que parecían seguirme. A medida que la noche avanzaba, sentí una presencia que no podía ignorar. Mientras exploraba, encontré un viejo diario en una de las habitaciones. Las páginas estaban manchadas de algo que parecía sangre, y las palabras eran apenas legibles. El diario hablaba de una maldición que había caído sobre nuestra familia. Se decía que aquellos que heredaran la mansión estarían condenados a vivir en un ciclo de muerte y sufrimiento. Decidí ignorar las advertencias del diario, pensando que eran solo leyendas. Sin embargo, la sensación de ser observado crecía con cada día que pasaba. Las sombras se alargaban y los susurros se infiltraban en mis sueños. A menudo me despertaba en medio de la noche, sintiendo que alguien estaba a mi lado. Una tarde, mientras revisaba más cosas en el desván, encontré un viejo retrato de mi abuelo. La imagen era inquietante, su mirada era fría, casi vacía. En la parte trasera del cuadro había una nota: «La sangre llama a la sangre». La inquietud se apoderó de mí, y decidí que era hora de investigar más sobre la historia de mi familia. Hablé con algunos ancianos del pueblo, quienes me contaron sobre el pasado oscuro de mi abuelo. Se decía que había estado involucrado en rituales oscuros y que había hecho pactos con fuerzas malignas. Aquellos que se oponían a él habían desaparecido misteriosamente. La mansión, afirmaron, era un lugar donde las almas no encontraban descanso. Esa noche, la tensión en el aire era palpable. Mientras me preparaba para dormir,
Escuché un golpe en la puerta de mi habitación al abrirla. No había nadie, pero al mirar hacia el pasillo, vi una sombra al final, oscura y alargada temblando. Decidí seguirla. La sombra me llevó al sótano, un lugar que había evitado durante mi estancia. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el aire era frío. Allí encontré un altar, rodeado de velas apagadas y objetos extraños. En el centro, había un diario que parecía el mismo que había encontrado en la habitación, pero este estaba completamente lleno de nombres. Con horror, comprendí que esos nombres eran de mis antepasados, cada uno marcado con una fecha de muerte. La última entrada era la mía, y la fecha estaba marcada para la noche siguiente. El terror me invadió. Corrí de regreso a mi habitación, pero las sombras parecían perseguirme. En cada esquina sentía sus ojos, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Vuelve, decían, la sangre llama a la sangre. Esa noche decidí enfrentar la maldición. Me armé de valor y regresé al sótano con una vela encendida. Invocando el nombre de mi abuelo, le exigí que liberara a mi familia de su influencia maligna. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, y un viento helado recorrió el espacio. De repente, una figura apareció ante mí. Era mi abuelo, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. «No puedes escapar», dijo con una voz que resonaba en mis huesos. «Eres parte de esto». Sentí que la oscuridad me envolvía, pero no podía rendirme. Con cada palabra, cada súplica, el aire se volvía más denso. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y el grito de mis antepasados resonaba en mis oídos. Finalmente, en un último intento, grité: «No más rompo esta maldición». En ese instante, un silencio sepulcral llenó el sótano. Las sombras se desvanecieron y la figura de mi abuelo se desmoronó en el aire, como polvo. Desperté en el suelo del sótano, rodeada de un silencio abrumador. La mansión ya no tenía esa presencia amenazante, parecía liberada, pero sabía que la herencia maldita nunca se olvidaría. La historia de mi familia seguiría pesando sobre mí, y aunque había roto el ciclo, las cicatrices de la maldad siempre estarían presentes. Desde entonces, la mansión permaneció vacía, un recordatorio de los secretos oscuros que una vez la habitaron, y aunque escapé de la maldición, su sombra siempre me acompañará, un eco de advertencia en mi mente. Algunas herencias no son regalos, sino cadenas que arrastran el peso de la sangre y la muerte. Caminos de sangre. Siempre había considerado que las leyendas urbanas eran solo eso: leyendas. Historias contadas para asustar a los niños o justificar comportamientos extraños en el pueblo. Pero todo cambió la noche en que decidí explorar el viejo sendero que se decía estaba maldito. Era un camino poco transitado, rodeado de árboles altos y oscuros que parecían susurrar secretos. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse, advirtiendo sobre desapariciones y ecos de risas que se escuchaban al caer la noche. Me sentía invencible, armado solo con mi linterna y mi curiosidad. La primera parte del camino era tranquila. La luz de la luna filtrándose entre las ramas creaba un ambiente casi mágico. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera se tornó pesada y opresiva. Los sonidos de la noche se desvanecieron, y el silencio era ensordecedor. A los pocos minutos, noté algo extraño en el suelo. Manchas oscuras que parecían secas, como si alguien hubiera dejado un rastro de sangre. Me detuve sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté convencerme de que eran solo manchas de barro, pero mi instinto me decía que era algo más. Decidí seguir adelante, pero el aire se volvió más frío. A medida que me adentraba en el sendero, las sombras parecían alargarse, y la sensación de ser observado se intensificó. Entonces escuché un susurro: «Ayúdame». La voz era débil, casi un eco, pero resonó en mi mente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro se repitió, ahora más claro: «Ayúdame». Siguiendo mi instinto, decidí seguir la voz, adentrándome cada vez más en la oscuridad. Poco después, llegué a un claro. En el centro, había un viejo árbol con un tronco grueso y retorcido. A sus pies, una figura yacía en el suelo, cubierta de hojas y tierra. Me acerqué con cautela y al descubrirla, mi corazón se detuvo. Era una mujer con el rostro pálido y los ojos cerrados, como si estuviera dormida. «Despierta», le dije, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando noté las manchas de sangre a su alrededor, y un pánico helado se apoderó de mí.
Miré hacia atrás, pero el camino de regreso parecía desvanecerse en la neblina. La mujer abrió lentamente los ojos, y su mirada era vacía, como si no estuviera allí. «No puedo salir», murmuró. «El camino no me deja ir». Intenté ayudarla a levantarse, pero un dolor punzante recorrió mi brazo. Miré hacia abajo y vi que la tierra parecía aferrarse a mí, como si intentara arrastrarme hacia abajo. ¡Ayuda!, grité, pero no había nadie en ese lugar. La mujer comenzó a reír, una risa fría que resonó en el aire. «Ahora eres parte de este lugar. No hay salida». La desesperación me invadió y empecé a correr hacia donde creía que estaba la salida. Pero todo lo que encontré fue más oscuridad. Las sombras se movían a mi alrededor y los ecos de risas se convirtieron en gritos. El sendero se retorcía y cambiaba, como si estuviera vivo. Finalmente caí al suelo, agotado y asustado. En ese momento, comprendí que el sendero no era solo un camino, sino una trampa. Había atrapado a muchos antes que yo, y ahora yo era parte de su historia. En un último intento miré hacia el cielo y grité: «¡Déjenme ir!». La risa se detuvo, y una fría brisa pasó a través de mí. Las sombras comenzaron a disiparse, y el sendero, aunque todavía retorcido, parecía más claro. Con un último esfuerzo me levanté y corrí, sin mirar atrás. Finalmente vi la luz de la luna al final del sendero. Salté hacia adelante y caí al suelo, fuera de la maleza. Estaba de regreso en el pueblo, empapado de sudor y temblando de miedo. Desde esa noche, el sendero ha permanecido en mi mente. No hablo de lo que vi, pero cada vez que paso por allí, puedo escuchar los ecos de risas y susurros, recordándome que algunos caminos no están destinados a ser recorridos. La leyenda del sendero maldito sigue viva, y sé que, aunque logré escapar, nunca estaré realmente libre de su abrazo. A veces en la oscuridad aún escucho esa voz. «Ayúdame».